Ya no eres Pedro Infante. Esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de que le arrancaran la pulsera de la muñeca. A partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. Le quitaron la pulsera de oro. Se la pusieron a otro hombre, un hombre de constitución parecida, un hombre que subió al avión en su lugar, un hombre que murió 5 minutos después, cuando ese avión se desplomó contra el patio de una casa en Mérida. Un cuerpo tan consumido por el fuego que no quedaba cara, no quedaban huellas, no quedaba nada que permitiera identificarlo como ser humano. Solo 2 objetos sobrevivieron al incendio: una placa de platino en el interior del cráneo y una pulsera de oro en la muñeca derecha. La placa y la pulsera de Pedro Infante, colocadas en otro cuerpo, para que México entero creyera que su ídolo había muerto. Antes de que digas que esto es invención, antes de que lo descartes como fantasía de fanáticos, escucha la historia completa, porque hay preguntas que nadie ha podido responder en casi 70 años. Y hay evidencias que nadie quiso investigar. Mientras 100,000 personas llenaban las calles de la Ciudad de México para el cortejo fúnebre más multitudinario que el país había visto en décadas, mientras una joven en Venezuela se quitaba la vida al escuchar la noticia, mientras el mundo del espectáculo se paralizaba de duelo, Pedro Infante, según su propio nieto, estaba siendo trasladado a golpes hacia una celda de la que no saldría en 26 años. Eso es lo que afirma César Augusto Infante, nieto del ídolo, en testimonio grabado y difundido. No es un rumor, no es la teoría de un desconocido, es la declaración de un familiar directo que menciona nombres, fechas y lugares concretos. Y lo más perturbador no es lo que dice. Lo más perturbador es lo que nadie supo refutar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman todo lo que creías saber sobre la muerte de Pedro Infante. Primera, ¿quién era el hombre que le regaló automóviles y avionetas? ¿Qué transportaban esos aviones sin que Pedro lo supiera? ¿Y cómo cobró $50 millones el mismo día del accidente? Segunda, ¿qué vio la esposa de Pedro cuando llegó al hospital y por qué esa imagen la persiguió durante 66 años sin que nadie le diera una explicación? Tercera, la cadena que une a Pedro Infante con Miss Universo 1953, con el hijo de un expresidente, con un embarazo que alguien ordenó terminar y con una familia que tenía el poder de borrar personas. Y cuarta, ¿quién era? Antonio Pedro, el hombre que reapareció exactamente 26 años después, cantando con la misma voz, con la misma cara, y que nunca ni una sola vez frente a cámara negó ser él. Te aviso cuando lleguemos a cada una. Pero primero necesitas entender algo. La muerte de Pedro Infante no fue un accidente. Fue el desenlace de una persecución que llevaba años en marcha. Y el cazador tenía nombre: Antonio Matuk. Nadie sabe con certeza de dónde vino. Nadie sabe cómo construyó su fortuna. Nadie conoce con precisión cuáles eran sus conexiones reales. Lo que sí se sabe es que en 1950, este hombre apareció en la vida de Pedro Infante, con una oferta que resultaba imposible de rechazar. Pedro estaba en un lote de autos en Ciudad de México. Quería un Cadillac, el automóvil más exclusivo de la época. Aunque era el artista más reconocido del país, el dinero no alcanzaba. Matuk se acercó. Le dijo que el auto era suyo, sin costo, sin pagos, sin letra chica. Solo necesitaba una cosa a cambio: representarlo. Pedro aceptó. No sabía que acababa de firmar lo que equivalía a su condena.
Desde ese momento, Matuk tomó el control de todo. Los contratos de Pedro pasaban por Matuk. Las propiedades de Pedro pasaban por Matuk. Cada peso que entraba a la vida del ídolo salía primero por las manos de ese hombre que nadie conocía, y los obsequios no pararon. Después del Cadillac vinieron avionetas. Después las avionetas vinieron simuladores de vuelo, ropa importada, joyas, ranchos. Todo lo que Pedro deseaba aparecía antes de que terminara de pedirlo. Pero los regalos traían instrucciones disfrazadas de consejos. No hagas testamento, Pedro. Eres joven. Tienes toda la vida. No pongas las propiedades a nombre de nadie. Es más práctico si yo administro todo. Confía en mí. Pedro confiaba. No preguntaba de dónde salía tanto dinero. No investigaba por qué un extraño tenía tanto interés en llenarlo de regalos. No se cuestionaba nada, y por qué habría de hacerlo. Matuk siempre estaba presente, siempre con una solución, siempre con algo nuevo. Lo que Pedro no veía era que cada regalo era un eslabón más de la cadena que se cerraba alrededor de su cuello. Cada avioneta que aceptaba lo ataba más profundo. Cada contrato que firmaba sin leer lo hundía más, hasta que un día, casi por casualidad, abrió la carga de su propia avioneta y encontró lo que no debía encontrar. Según el testimonio del nieto de Pedro, cuando el ídolo revisó lo que transportaban sus avionetas, descubrió que el pescado no era la única mercancía. Había armas, había joyas de contrabando, había drogas. Pedro Infante, sin saberlo, sin elegirlo, había sido convertido en el escudo perfecto para el tráfico ilegal. Piénsalo un momento. El hombre más famoso de México, volando por todo el país en avionetas regaladas. ¿Qué policía se atrevería a detener el avión del ídolo nacional? ¿Qué aduanero abriría las cajas de pescado que transportaba Pedro Infante? Nadie. Su fama era la cobertura perfecta. Cuando Pedro descubrió la verdad, cuando comprendió para qué lo habían estado usando durante años, quiso salirse. Fue a hablar con quienes manejaban la operación. Les dijo que él era artista, no criminal, que lo dejaran en paz. La respuesta que recibió no tenía espacio para negociar. Aquí solo hay dos salidas: la cárcel o la muerte. Si denunciaba, él también caía. Su nombre estaba en todos los documentos. Él había firmado los manifiestos de carga. Él había piloteado los aviones. Aunque pudiera demostrar que desconocía el contenido, su carrera quedaba destruida. ¿Quién vería sus películas sabiendo eso? Si se quedaba callado, tenía que seguir siendo cómplice. Tenía que mirarse al espejo sabiendo lo que transportaba. Tenía que subir a esos aviones sabiendo lo que cargaban. Y si intentaba huir, las personas que manejaban esa operación sabían dónde vivían sus 3 mujeres. Sabían dónde estaban sus hijos. El hombre que volaba para sentirse libre estaba atrapado en una jaula construida con regalos. Pero Matuk y el narcotráfico no eran los únicos que querían a Pedro destruido. Había alguien más, alguien con mucho más poder. Aquí viene lo segundo que te prometí. En 1953 llegó a México la mujer que un jurado internacional había declarado la más hermosa del planeta. Se llamaba Christiane Martel. Tenía 21 años. Era francesa, alta, de una elegancia que paralizaba cualquier habitación. Había venido a hacer carrera en el cine mexicano, que atravesaba su época dorada y llegaba acompañada. Su prometido era Miguel Alemán Velasco.
hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Para entender lo que eso significaba en el México de los años 50, necesitas conocer a los Alemán. Miguel Alemán Valdés había gobernado el país de 1946 a 1952. Fue uno de los presidentes con mayor control sobre la política, los negocios y los medios en la historia moderna de México. Y cuando dejó el poder, ese poder no desapareció. Los expresidentes en México son intocables. Sus redes siguen activas. Su capacidad de destruir a quien se les ponga enfrente no se evapora con el cargo. Su hijo Miguel era el heredero de esa maquinaria, el príncipe de la dinastía política más influyente de la época. Y ese hombre estaba comprometido con Miss Universo. Era el matrimonio que todos esperaban. Las invitaciones ya estaban impresas, los preparativos ya avanzaban. Y entonces Cristiane Martel conoció a Pedro Infante. Según el nieto de Pedro, el primer encuentro fue en una reunión de personalidades, en un centro cultural. Cristiane estaba con su prometido. Pedro estaba siendo el ídolo que era. Y cuando se cruzaron, algo ocurrió que no estaba en los planes de nadie. Comenzaron a verse en secreto. Un romance clandestino entre el ídolo del pueblo y la mujer más hermosa del mundo. Tomaban precauciones que hoy parecerían de película de espías. Pero el amor, cuando existe, deja marcas. Cristiane quedó embarazada, no de su prometido. Imagina lo que eso representaba. La prometida del heredero del poder presidencial mexicano, esperando un hijo del cantante popular. Si aquello salía a la luz, era la humillación más grande que podía sufrir esa familia. El hijo del expresidente, en el momento más visible de su vida, superado por un artista del pueblo. Lo que ocurrió después es algo que Cristiane Martel nunca confirmó públicamente con todas las palabras. Hay cosas que las mujeres de esa generación aprendieron a no pronunciar. Pero múltiples versiones coinciden en lo mismo. La familia Alemán no podía permitir ese escándalo. El embarazo fue interrumpido. Cristiane se casó con Miguel Alemán Velasco, según lo planeado, y nunca habló abiertamente del tema, hasta que un periodista le preguntó, años después, por los rumores que durante décadas habían circulado sin confirmarse. Su respuesta fue breve y contundente. Hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se olvidan. No lo negó. No dijo que todo era mentira. No dijo que nunca había ocurrido nada. Solo que había cosas que no se podían decir, pero que tampoco se borraban de la memoria. Y alguien en esa familia no olvidó. Alguien recordaba que Pedro Infante había cruzado una línea que no se cruza con impunidad, que había humillado, aunque fuera en silencio, a una de las familias con más poder en México. Los Alemán no eran gente que perdonara, eran gente que esperaba, y cuando llegaba el momento, actuaba. Ahora Pedro tenía dos enemigos que querían verlo desaparecer: el narcotráfico, que no podía dejarlo hablar porque sabía demasiado, y una familia con tentáculos en todos los niveles del gobierno. Faltaba un tercer frente. El 9 de abril de 1957, 6 días antes del accidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo. Pedro Infante era culpable de bigamia. Había falsificado la firma de su primera esposa para obtener un divorcio sin su consentimiento. Había usado esos documentos fraudulentos para casarse con una segunda mujer. El ídolo de México era un delincuente.
y la bigamia en ese tiempo se penaba con hasta 5 años de prisión. 3 frentes simultáneos. El narcotráfico, la familia más poderosa del país. La justicia mexicana. 6 días después de ese fallo, Pedro Infante abordó un avión en el aeropuerto de Mérida. ¿Coincidencia? 15 de abril de 1957, aeropuerto de Mérida. 7:30 de la mañana. El día era claro, sin viento fuerte, condiciones de vuelo sin complicaciones. Pedro había volado cientos de veces. Había sobrevivido 2 accidentes previos. Le llamaban el inmortal porque la muerte ya lo había rozado 2 veces sin poder detenerlo. 5 minutos después del despegue, los testigos que observaban desde tierra vieron algo que no tenía sentido. El avión se bamboleaba. El motor sonaba diferente. La aeronave perdía altura en lugar de ganarla. El avión cayó en espiral y se hundió contra el patio de una casa en las afueras de Mérida. Murieron el copiloto, el mecánico y una madre con su hijo pequeño, que esa mañana tendía ropa en el patio de su hogar. 5 vidas en 5 minutos. El cuerpo que sacaron de los restos no tenía rasgos reconocibles. El fuego lo había consumido todo. Solo sobrevivieron 2 objetos: la placa de platino que le habían implantado en el cráneo tras un accidente anterior y la pulsera de oro que Pedro llevaba siempre en la muñeca derecha. Esos 2 objetos fueron suficientes para que las autoridades declararan: este es Pedro Infante. Pero piénsalo un momento. Una placa metálica se puede extraer de un cráneo y colocar en otro. Una pulsera se puede transferir de una muñeca a otra. Si alguien quería falsificar la muerte del ídolo de México, lo único que necesitaba eran esos 2 objetos y un cuerpo de complexión similar que nadie pudiera examinar, porque el estado del cadáver hacía imposible cualquier verificación visual. Nadie hizo esa pregunta en voz alta. Nadie la investigó. Aquí viene lo tercero que te prometí. Irma Dorantes, la mujer que vivía con Pedro en sus últimos años, estaba en Ciudad de México cuando llegó la noticia. Había preparado la comida favorita de él. La mesa estaba puesta. Lo esperaba para almorzar. Tomó el primer vuelo disponible a Mérida. Durante todo el trayecto rezó para que fuera un error, para que cuando llegara al hospital, Pedro estuviera ahí, sonriendo, diciéndole que había sido un susto pero que estaba bien. Cuando entró al hospital donde habían llevado los restos, encontró algo que no pudo olvidar en los 66 años que vivió después de ese día. Había hombres con caretas de soldador, del tipo que protege la cara cuando se trabaja con metal a temperaturas extremas. Y estaban soldando una caja de lámina. Estaban sellando el ataúd. El accidente había ocurrido esa mañana. Irma llegó horas después. ¿Por qué ya estaban cerrando la caja? ¿Qué había dentro que no podía esperar a que llegara la familia? ¿Por qué tanta urgencia en sellar todo antes de que alguien pudiera ver lo que contenía? Irma lo preguntó. Lo preguntó ese día. Lo preguntó en los días siguientes. Lo preguntó durante años en entrevistas. Lo siguió preguntando hasta el día de su muerte en 2023. Nadie le respondió. Nunca. El ataúd quedó cerrado para siempre. Y lo que había adentro, lo que esos hombres se apresuraron a sellar antes de que llegara la familia, nunca se supo. Pero mientras Irma buscaba respuestas que no llegaban, otro hombre ya estaba actuando con una velocidad que solo puede explicarse de una manera. Antes de que el cuerpo llegara a Ciudad de México, Matuk ya había cobrado el seguro de vida de Pedro. Ya se había quedado con las ganancias de la última gira por Latinoamérica.
Ya había transferido propiedades a su nombre de forma definitiva. Como tenía todos los papeles listos. ¿Cómo pudo moverse tan rápido si no sabía de antemano lo que iba a ocurrir? 50 millones de dólares. La fortuna que Pedro había construido en 2 décadas de trabajo, desvanecida en horas. Y la familia de Pedro llegó a Ciudad Infante, la mansión que él había construido en sus mejores años, con cine privado, boliche, gimnasio, jardines enormes, el sueño material de un muchacho pobre de Sinaloa que lo había logrado todo. Llegaron antes de que el cuerpo aterrizara en la capital. Algunos reportes dicen que llegaron antes de que se confirmara oficialmente la muerte. Y saquearon. No hay otra palabra. Sacaron muebles, cuadros, ropa, joyas, vajillas, todo lo que cabía en las camionetas que alguien había conseguido con una rapidez inexplicable. ¿Qué clase de duelo es ese? ¿O es que ellos también sabían algo que el resto del mundo ignoraba? Irma y su hija fueron desalojadas. Legalmente, tras la anulación del matrimonio 6 días antes, ella no era nadie. Tuvo que pagar de su propio bolsillo para conservar la casa donde había vivido con Pedro. Los hijos de Pedro, los que llevaban su apellido, no recibieron prácticamente nada. 50 millones de dólares convertidos en migajas por Matuk y por una familia que llegó a cobrar antes de que enterraran el cuerpo. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El funeral fue el 17 de abril de 1957. Más de 100,000 personas en las calles de Ciudad de México. Hombres adultos llorando sin disimulo. Mujeres que nunca habían conocido a Pedro en persona, gritando su nombre como si hubieran perdido a alguien de su sangre. El país se detuvo. El ataúd iba sellado. Nadie pudo despedirse de verdad. Solo pudieron llorar frente a una caja que les dijeron contenía al ídolo. Y en Venezuela, una joven de 19 años tomó un frasco de barbitúricos cuando el locutor de radio confirmó la noticia. Murió sin haber conocido a Pedro en persona. Solo lo conocía de sus películas. Prefirió no vivir en un mundo sin él. No fue el único caso. La prensa de la época documentó una ola de duelo extremo que cruzó fronteras. Así de grande era Pedro Infante. Y todo eso, según el testimonio del nieto, ocurrió mientras el verdadero Pedro era trasladado a golpes hacia una celda. 26 años después, en 1983, algo empezó a ocurrir que nadie supo explicar. Aparecieron rumores primero en Chihuahua, luego en otros estados, luego en todo el país. Había un cantante que actuaba en bares, en fiestas privadas, en pequeños eventos donde lo contrataban. Se hacía llamar Antonio Pedro. Al principio, nadie le prestó atención. México estaba lleno de imitadores. Cualquier hombre con bigote y voz aguardentosa podía pararse en un escenario a cantar canciones de Pedro Infante para ganarse unos pesos. Pero Antonio Pedro era diferente. Cantaba con la misma voz, no parecida, la misma, las mismas inflexiones, los mismos matices, la misma manera de sostener las notas largas, la misma emoción que hacía llorar a la gente décadas antes, y su rostro era físicamente idéntico al de Pedro Infante. No similar, no parecido, idéntico. La misma estructura ósea, el mismo porte al caminar, la misma forma de mirar hacia las cámaras, los mismos gestos con las manos al cantar. Cuando una televisora hizo un reportaje sobre él, las imágenes paralizaron a quienes las vieron. No parecía un imitador, parecía el hombre mismo, envejecido 26 años. Los periodistas le preguntaron directamente, frente a cámara, con las luces encendidas,
¿Usted es Pedro Infante? Nunca lo negó. Nunca dijo, no, Pedro murió hace 26 años. Nunca dijo, soy solo un cantante que se le parece. Nunca aclaró su identidad real. Sonreía, miraba a la cámara, cantaba otra canción. ¿Qué ganaría un simple imitador con mantener el misterio? ¿Por qué no decir una sola vez, claramente, que no era él? Y hay un detalle que no es casualidad. 1983 es el mismo año en que murió Miguel Alemán Valdés, el expresidente, el padre de Miguel Alemán Velasco, el hombre cuya familia, según la teoría del nieto, había ordenado mantener a Pedro encerrado. Exactamente cuando muere el patriarca de esa familia, aparece un hombre idéntico a Pedro Infante cantando sus canciones. César Augusto Infante, el nieto, fue más directo que cualquier teoría. Declaró que lo que ocurrió en el aeropuerto de Mérida esa mañana no fue un accidente sino un montaje, que interceptaron a Pedro antes de que abordara el avión, que le quitaron la pulsera y se la pusieron al hombre que murió en su lugar, que a Pedro se lo llevaron a golpes, y describió el recorrido de los siguientes 26 años, diferentes centros de reclusión, diferentes ciudades, diferentes formas de borrarlo del mundo, mientras México lo lloraba. Dijo también que muchos de los artistas más grandes de esa época sabían que Pedro estaba vivo, que el silencio fue colectivo, que nadie habló por miedo, por amenazas o porque sabían que hablar tenía consecuencias. Antonio Pedro murió en 2013 en Chihuahua. Su identificación oficial indicaba que se llamaba José Antonio Hurtado y que había nacido en 1931. Pedro Infante nació en 1917. Las fechas no coinciden, pero si alguien tenía el poder de secuestrar al ídolo de México, de orquestar su falsa muerte y mantenerlo preso 26 años, también tenía el poder de fabricar un acta de nacimiento con las fechas que le convenían. Hasta el día de hoy, hay personas que peregrinan a la tumba de Antonio Pedro en Chihuahua, no a la tumba oficial de Pedro Infante en Ciudad de México, a Chihuahua, a rezar, a cantar, a llorar, frente a una lápida modesta, convencidos de que ahí está enterrado el verdadero Pedro Infante. La muerte siguió persiguiendo a la familia Infante décadas después del accidente. En 2009, Pedro Infante Jr., el hijo que el ídolo tuvo con Lupita Torrentera, murió. Tenía 59 años. El reporte oficial clasificó su muerte como suicidio. La causa: 12 puñaladas en el abdomen. Su hermana lo dijo con una frase que nadie ha podido rebatir. Es ilógico que alguien tenga el valor de hacerse algo así 12 veces. Tiene razón. Una cuchillada duele de una manera que el cuerpo no puede sostener. Los músculos se contraen. Las manos pierden fuerza. El dolor es insoportable después de la primera. Nadie se clava un cuchillo en el estómago 12 veces. 12 puñaladas. No es un suicidio. Es un asesinato que alguien cerró como suicidio. Igual que cerraron el caso del contrabando en el avión. Igual que nadie investigó por qué el ataúd estaba sellado antes de que llegara la familia. Igual que nunca se explicó cómo Matuk tenía todos los papeles listos para cobrar el mismo día del accidente. Demasiados expedientes cerrados. Demasiadas preguntas sin contestar. Demasiado silencio conveniente. Y el legado de Pedro Infante. Sus películas, sus canciones, todo lo que construyó durante su vida, terminó en manos de una corporación. Los derechos perpetuos de su filmografía
fueron adquiridos por Carlos Slim. Si hoy quieres ver sus películas más icónicas, tienes que pagar en una plataforma de streaming que no existía cuando Pedro volaba por los cielos de México. El ídolo del pueblo, convertido en propiedad privada. El hijo del director que filmó sus películas más importantes lo resumió con una frase que duele: santo que no es visto, no es adorado. Hasta su memoria tiene dueño. Las preguntas siguen ahí, sin respuesta, después de casi 70 años. ¿Por qué un avión con condiciones perfectas de vuelo cayó 5 minutos después del despegue? ¿Quién saboteó el motor? ¿Quién metió el contrabando en la carga? ¿Por qué las autoridades cerraron la investigación tan rápido? ¿Por qué Matuk cobró el seguro antes de que el cuerpo llegara a Ciudad de México? ¿Por qué la familia llegó a saquear la mansión antes de que confirmaran la muerte? ¿Por qué sellaron el ataúd antes de que llegara Irma? ¿De quién era realmente ese cuerpo? ¿Por qué Antonio Pedro apareció exactamente cuando murió el expresidente alemán? ¿Por qué nunca, ni una sola vez, frente a cámara, negó ser Pedro Infante? ¿Por qué todos los artistas que supuestamente sabían la verdad guardaron silencio durante décadas? ¿Por qué 12 puñaladas se clasificaron como suicidio sin que nadie cuestionara nada? Son demasiadas preguntas, demasiados frentes que convenientemente no se investigaron. ¿Verdad o ficción? ¿Testimonio de un nieto que quiere creer que su abuelo no murió tan joven? ¿O la verdad, que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta durante 70 años? Nadie puede probarlo con certeza, pero nadie ha podido desmentirlo con certeza tampoco. Y la próxima vez que escuches la voz de Pedro Infante cantando, vas a recordar todo esto. Al hombre del Cadillac que cobró 50 millones el día del accidente, al ataúd sellado y los hombres con caretas, a la mujer más bella del mundo y la familia que no olvidó la humillación, al hombre idéntico que reapareció 26 años después y que nunca negó ser quien todos creían que era. Y vas a preguntarte lo que millones se han preguntado desde 1957. ¿Pedro Infante murió ese 15 de abril? ¿O simplemente dejó de ser Pedro Infante? La respuesta sigue esperando. En algún documento que nadie ha encontrado. En algún testimonio que nadie ha escuchado. En alguna verdad que alguien todavía guarda. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, si alguna de esas coincidencias te pareció imposible de ignorar, dale like para que más gente conozca lo que hay detrás de la muerte del ídolo de México. Suscríbete, porque mañana hay más historias como esta. Ídolos cazados por quienes decían protegerlos. Fortunas que desaparecieron en manos de quienes menos las merecían. Misterios que nunca se resolvieron porque a nadie le convenía resolverlos. Nos vemos ahí.